Y entonces, como ya vimos la primera parte del curso, que es la parte básica, que en verdad yo creo que es la parte que, pues, para sus intereses, eh, es la patología básica. Todo eso que involucra adaptación celular, todo lo que involucra la inflamación, el sistema inmunológico y eso, obviamente la parte de las neoplasias, realmente, pues eso yo siento que es lo que es afín con su formación, porque realmente, pues ya cuando vamos al tema acá de las enfermedades por órganos y sistemas, de repente eso es muy medicina, y de repente pues eso no es tan importante para ustedes, salvo ciertas clases como esta de las cosas vasculares y la diabetes, que pues yo creo que eso sí le deberíamos prestar un poquito más de atención. De repente lo importante de esto es para que usted aprenda pues los términos, ¿no? O sea, cuando usted se enfrente con un término el día de mañana, pues, y lo leas en una referencia, tú sepas o tengas mediana orientación de qué es lo que tú estás abordando. Otra clase que también es importante ahí sería también la del sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de darle énfasis realmente a ese tipo de cosas que asumo yo que, o pienso yo, que son afines para su carrera, lógicamente, ¿no? Que tú sepas que un SB isquémico, que un SB hemorrágico, qué relación tienen esas cosas, con, por ejemplo, con hipertensión, etcétera. Eso, pues, es importante que usted, pues, lo conozca. Pero tanto así que tú me digas que es un adenocarcinoma, que es un carcinoma escamoso, que es un tipo intestinal, que es anillo de sello, eso, pues, para fines prácticos de su carrera podemos no ser tan vertical con eso porque considero que no es lo que a usted le interesa. Pero bueno, sí se mencionará, eso sí, sí se mencionará, porque al final del día, pues, yo creo que usted sabe que no hay tal cosa como conocimiento de más, eso no existe, no hay tal cosa como conocimiento en exceso. Pero bueno, sí es importante enfocar estos temas de las enfermedades a lo que usted se enfrentará el día de mañana. Así que vamos a ver esta primera clase que es sobre los vasos sanguíneos. Eso es importante porque en verdad te pones a pensar, cuando hablamos nosotros de cuál es la primera causa de muerte a nivel mundial, es colectivamente la enfermedad cardiovascular. Y eso todo tiene que ver directamente con la parte esta de los vasos sanguíneos, por eso que es vascular, aunque usted no lo crea, ¿no? La gente como que los vasos sanguíneos son dejados así como si no fueran tan importantes y chuletas, son importantísimos. Entonces, pues, para entender esto tienes que entender o tener los conceptos básicos de la anatomía, de cómo funciona el sistema cardiovascular, aunque sean las generalidades. Por ejemplo, pues siempre para describir esto utilizamos el contexto del ciclo de la sangre a través del corazón. La sangre venosa llega de las venas cavas, entra por la aurícula derecha, pasa entonces al ventrículo derecho, de allí eso se bombea a la arteria pulmonar, que recuerda que es arteria no porque lleva sangre oxigenada, eso es un misconception. Una arteria es un vaso que lleva sangre a, que esa es la definición de una arteria, mientras que una vena es un vaso que recibe sangre. Entonces, que la arteria pulmonar bombea sangre, es una arteria, a pesar de que la sangre es oxigenada, porque ese es un vaso que lleva sangre a. Importante que tenga ese concepto claro, que no es que, arteria es sangre oxigenada, no, hay excepciones, ¿no? Como en todo este tema de medicina siempre hay excepciones. La sangre desoxigenada pasa a los pulmones, se oxigena por un proceso que yo no voy a hablar de eso porque asumo que eso usted lo conoció en su curso de fisiología. Llega entonces, ahora sí, la sangre oxigenada a la aurícula izquierda vía las venas pulmonares. Esa es otra excepción de esto. Es una vena que lleva sangre oxigenada, eh, pero sí es una vena, porque ella recibe sangre. Entonces, ahora esa sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y esa sangre entonces es bombeada vía la aorta a el resto del cuerpo. Y entonces en tus tejidos, en tu lecho capilar, ocurre ese intercambio gaseoso y vuelve entonces esa sangre oxigenada vía las venas cavas y se repite ese ciclo, pues, hasta que tú inevitablemente te mueres. A veces más rápido, a veces más lento, pero nunca se detiene. La única forma que se detenga es que la persona se muera. Eso pues es bastante lógico entenderlo. En ese sentido, entonces, varias enfermedades
de origen arterial, que son las que vamos a hablar más ahorita, y también hay de origen venoso. La de origen venoso la discutimos nosotros cuando nos tocó estudiar la parte esta de la trombosis y el tromboembolismo. O sea, son enfermedades vasculares esencialmente venosas. También hablamos ahí de las varices, etcétera, ¿no? Aquí se mencionará, pero eso ya, pues, ese concepto ya debe, pues, existir. ¿Cuál es el problema con estos vasos? Se obstruyen, se pueden romper, se debilitan. La cosa es que el flujo sanguíneo será anormal. Si tú te acuerdas de tus clases anteriores, esa es una variable fundamental de la triada de Virchow. El flujo sanguíneo normal que puede ser tanto turbulento como éstasis venosa, ambos conceptos van a aplicar perfectamente. Bien, en el contexto histológico, tienes que saber que las arterias, pues, tienen una capa muscular o una túnica media mucho más prominente. Por eso es que estas son las que regulan la presión arterial y también tienen láminas elásticas. Las láminas elásticas también participan en esa regulación de ese tono vascular. Mientras que las venas tienen mucho menos proporción en cantidad de músculo liso, porque las venas no regulan ese tipo de eventos, y lo que sea más prominente es el tejido conectivo de la túnica adventicia. Entonces, eso es importante, pues, porque en base a esto, tú no esperas flujo turbulento en una vena. Ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Bien, tomando en cuenta eso, recuerda que tienes varios tipos de arterias. Arterias grandes, que son las elásticas, luego vienen las arterias musculares, luego vienen las arteriolas, y también así en ese sentido tienes varias venas, las venas, vénulas postcapilares, que son las que recordemos las que participan en este proceso de transmigración o diapedesis. Después están las vénulas que son las pequeñas, las medianas, y la más grande que son, por ejemplo, la vena cava, ¿okay? Son venas con distintos tipos de calibres, proporcional a su compañerito arteria. Bien, ves la arteria como es de prominente el músculo por acá, y ves este zigzag que está hacia la luz de la arteria. Ese zigzag representa la lámina elástica interna de esa arteria. Con el tiempo, esa elasticidad se va deteriorando. ¿Okay? Se asocia, por ejemplo, con paciente diabético, hipertenso, para variar, y es esta proporción de músculo y tejido elástico lo que hace que aquí se regule el tono vascular. Mientras que la venita acá es delgadita, repito, ella solamente recibe sangre y su función es llevar esta sangre de vuelta al corazón para que acá arriba, en el tórax, esa sangre se vuelva a oxigenar. Recordemos que, repito, nosotros tenemos la parte importante venosa, porque allí es que ocurren los eventos de la inflamación que discutimos nosotros en las clases anteriores. Y si lo quieres correlacionar con las clases anteriores, también las venas son el sitio donde ocurre esta invasión vascular para que un tumor se disemine por vía hematógena. Es ilógico que eso ocurra en una arteria, porque en una arteria el flujo sanguíneo es muy caótico. Mientras que en las venas ya tú sabes que el flujo sanguíneo es mucho más, si lo quieres ver así, calmado, ¿no? Es mucho más lento, eso también es cierto. Bien, recuerda que yo soy patólogo, por lo tanto, este curso es de patología, o sea, de hallazgos morfológicos que tienen que ver con enfermedades tipo hipertensión arterial. O sea, a mí no me interesa aquí hablarte a ti de la última hipertensión arterial, de cómo se toma la presión, etcétera. A mí me interesa la morfología que lleva a cabo eso y el mecanismo fisiopatológico de fondo que subyace a este tipo de enfermedad. O sea que, pues, si tú te quieres leer las últimas guías, etcétera, eso, pues, esto no lo vas a obtener aquí. Bien, sobre decir que la hipertensión, pues, es uno de nuestros problemas más importantes de salud pública. ¿Por qué? Porque la hipertensión no duele, no molesta. Lo que sí molesta es tener que estar tomando medicamentos, yendo a la farmacia, etcétera, haciendo dieta, haciendo ejercicio. Eso sí molesta. Pero la enfermedad per se es asintomática hasta que debuta con un evento catastrófico, tipo, por ejemplo, un SB o una isquemia al corazón, o recuerda que ya hablamos de la hipertensión en el contexto de hipertrofia del miocardio, del ventrículo izquierdo. O sea, ese es el problema. O sea, yo siempre les pregunto, sí, la gente dice que yo soy hipertenso, pero ¿por qué te preocupa ser hipertenso? O sea, si eso no duele, no molesta. ¿Cuál es la relevancia de ser hipertenso? La relevancia de ser hipertenso es que con los años, o sea, no va a ocurrir de hoy para mañana, con los años existe el riesgo de desarrollar
un daño a un órgano clave. Y es probable que ese daño, cuando eso ocurra, ya eso no hay vuelta atrás. O sea, ya en verdad, ya, esos son años de hipertenso que llevan entonces a cambios irreversibles en ese paciente. Por eso la relevancia de esto, ¿no? Le pega a los órganos blancos, cerebro, corazón, riñones, ojo también, prácticamente todos, ¿no? Por eso serán los más importantes en términos generales. ¿Por qué somos hipertensos? Pues yo no sé, si yo pudiera contestar eso, no estuviera aquí hablando de esto y estuviera ganando plata en un simposio en otro país. O sea, las vías moleculares de la hipertensión, pues son un misterio todavía. O sea, si supiéramos estas cosas, no hubiera pacientes hipertensos. Así que, pues, si usted quiere investigar eso, pues, y lo logra, pues, ganará mucha plata. Lo que sí es cierto es que esta es una enfermedad multifactorial en la que participan elementos propios del paciente y elementos pues ambientales. Por ejemplo, ponte que no soy hipertenso ahorita, me tomo la presión y estoy bien, y de aquí al otro año yo subí 150 libras. O sea, me puse a comer, full, o sea, probablemente esa obesidad desenmascarará en mí predisposición a ser hipertenso, que ya la tenía, pero necesitaba un evento del ambiente que así lo desenmascarara, si así lo quieres ver. Según el libro que es gringo, un cuarto de la población es hipertensa, o sea, una de cuatro personas, perdón, y sobre todo es más común en negro. ¿Por qué más es común en negro? Bueno, no sé, porque así lo quiso Dios. Ya, eso es una cuestión demográfica que yo no te puedo explicar. O sea, los negros deben tener predisposición genética que hace que los tipos sean, en este sentido, más propensos a enfermedad cardiovascular. Y lo que dice aquí, el problema es que si tú no los tratas, 50%, o sea, la mitad de los pacientes eventualmente te van a hacer una cardiopatía isquémica, un evento tipo falla cardíaca o un stroke, que es todo lo que gira en torno a la enfermedad cerebral vascular. Todos esos síntomas que tú, pues, asumo que conoces, que son de que las desviación de la comisura labial, etcétera, la disartria, todo eso gira en torno a la enfermedad cerebral vascular. Y todo guarda, de alguna u otra forma, relación con la hipertensión arterial. Teóricamente, si tú controlas esa hipertensión, entonces la probabilidad de desarrollar esas complicaciones baja bastante. No te puedo decir un porcentaje puntual, pero fijo es que si no tratas la hipertensión, fijo van a haber catástrofes relacionadas con esto. Eso, o sea, eso es fijo. Bien. Eh, la gran mayoría de los pacientes hipertensos son idiopáticos. Eso quiere decir que yo no sé por qué son hipertensos. Tú los estudiaste, los viste, etcétera, y realmente pues no hay una causa demostrable. Hay otros que sí se asocian con causas demostrables, que son sobre todo causas relacionadas con el sistema adrenérgico que tú conociste mucho en tu curso de fisiología. Por ejemplo, pues un paciente con un feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal, que produce muchas catecolaminas. Las catecolaminas, entre otras cosas, aumentan mucho el tono vascular, reitero, por estimulación adrenérgica, y entonces, pues el paciente es lógico porque va a estar, entre otras cosas, hipertenso. Teóricamente, si tú retiras el tumor, la hipertensión, pues, se curó, se resolvió. Lo otro le puede poner, por ejemplo, pues ya esto es más fisiología, esto es hormonal sobre todo. Pero bueno, pues, por eso es que este curso hay que correlacionarlo con su fisiología. Pues en un paciente que produce demasiada aldosterona, que tú sabes que la aldosterona favorece la resorción de agua y sodio, o sodio y agua, no sé en qué orden más te guste, a nivel renal. Y te acuerdas que tus vasos, tus arterias, que para la presión arterial necesitas dos valores, dos variables, que son el tono vascular y el volumen. Eso es como es una manguera, literalmente. Si una manguera tú le pones más volumen, la tensión de la pared va a ser mayor. Entonces, eso ocurre en el paciente que produce mucha aldosterona. La pregunta aquí es por qué ese paciente está produciendo, pues, tanta aldosterona. Entonces, eso requiere que tú lo estudies y teóricamente, si tú resuelves eso, pues el paciente, pues, se puede curar. Y el otro, por ejemplo, sería la estenosis de la arteria renal. ¿Qué ocurre? La arteria renal está apretada. Estenosis quiere decir que está eso apretado, o sea, está la luz disminuida. Por lo tanto, el riñón percibe que le llega, perdón, menos sangre. Y aquí entonces se dispara lo que tú conoces ya como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Que entre otras cosas, las dos primeras aumentan el tono vascular y la última pues produce mucha aldosterona que, reitero, va a aumentar el,
la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Es lógico porque el paciente va a estar hipertenso. Entonces, estas son causas secundarias de hipertensión. Eso ocurre en menos del 5% de los casos. Cuando el paciente hipertenso se estudia por estas cosas y se descarta. Entonces, el tipo entra dentro del rango del idiopático. O sea, repito, no sé por qué. Entonces, ¿por qué ocurre la hipertensión? Ya te dije, puede tener que ver con a nivel renal eh, la excreción de sodio, que puede ser que yo tenga mecanismos que en vez de yo botar el sodio, lo estoy reabsorbiendo. Puede ser, por ejemplo, que yo sea un tipo que yo me la paso en el carro estresado. Por ejemplo, yo, por suerte no, pero algunos de ustedes me imagino que sí. Yo vivo en Chorrera, yo tengo que estar a las 7 en el hospital o la universidad y yo me levanto a las 3 de la mañana y yo agarro tranque, 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 tranque y yo veo que la hora se está acercando y entonces yo comienzo a secretar mucha catecolamina. Lógicamente eso también me va a aumentar mi resistencia vascular, o sea, eso me pone a mí en riesgo. Es un factor que es modificable, esa vida, estilo de vida que está cargado de mucho estrés. Lo otro puede poner, por ejemplo, una predisposición genética, un paciente que pues va a tener anomalías con el metabolismo del sodio. Y bueno, estos acá de repente no son tan modificables, pero estos acá sí. Paciente que es obeso, que es sedentario, que consume mucha sal, ya te repito, el tipo que se la pasa estresado, ese tipo de cosas son regulables y entonces si el paciente es hipertenso, lo que hace es que se controla la presión arterial. O sea, la meta no es que el paciente se cure, repito, no se cura, pero sí se maneja y sí se controla para evitar, reitero, las complicaciones. Bien, hasta ahí esto es lo que yo tengo que confesar al respecto de esto. Si tú pues quieres saber más de eso, te va a tocar discutirlo con un médico que vea cosas de tipo clínica, que tú sabes muy bien que no soy yo. Bien, ahora vamos a ver otra enfermedad vascular que es probablemente esto con la hipertensión la más importante, que es la aterosclerosis. Repito, desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista clínico, pues eso es otra cosa. Bien, para entender esto tienes que conocer o manejar el concepto de la triada de Virchow. Recuerda que la triada de Virchow, la trombosis, involucra tres elementos: la lesión vascular, el flujo sanguíneo normal y los estados de hipercoagulabilidad. Bien, para esta aterosclerosis es fundamental como debutante o como gatillante la lesión vascular. O sea, estas arterias se van a lesionar. Ahorita vamos a ver por qué. El problema es que, como ya vimos anteriormente, por eso es que esto es un curso que es acumulativo, cuando algo se lesiona, eso se inflama. Y cuando la inflamación logra eliminar lo que estaba molestando, entonces viene una reparación del tejido que suele ser depósito de tejido fibroconectivo. Entonces, esa cicatriz, si así lo quieres ver, va a ocurrir dentro de esa arteria. Entonces, como ves aquí en esta imagen, si la arteria, el lumen está permeable, el flujo sanguíneo debe estar normal. Primero atacado donde está esta superplaca, lógicamente el flujo sanguíneo va a ser anormal. Y repito, todo esto comenzó debido a una lesión vascular. Eso es lo que hay que prestar atención aquí para entender el mecanismo fisiopatológico que subyace a la aterosclerosis. Bien, con la lesión vascular, entonces, viene inflamación del vaso. Esa inflamación altera los componentes del vaso, altera la proporción del músculo liso, eventualmente va a engrosar la pared vascular, el vaso, la arteria va a estar endurecida. Recuerda que las arterias tienen que ser flexibles para vasodilatarse y para vasocontraerse. Una arteria enferma, endurecida, no puede hacer ninguna de las dos cosas. Y también aquí en esta inflamación se va a formar eventualmente un tejido de cicatrización que se le llama una nueva túnica íntima, que es esto que está acá, ¿no? Todo este depósito ahorita vamos a describir qué es, va a alterar el flujo sanguíneo. O sea, va a llevar eso a un flujo que va a ser turbulento. Y eso, repito, se suma al hecho de que la pared está totalmente, ¿cómo se dice? Stiff en español, ¿cómo se dirá? Endurecida. Bien, lo puedes ver acá, ¿no? Importante.
La aterosclerosis no solamente ocurre en las coronarias. Esto que está acá es una aorta, que la aorta se diseca, la abren, y todo esto, estas cosas amarillas. Entonces es un montón de placas de ateroma. O sea que todas las arterias desarrollan aterosclerosis, incluyendo la aorta. Pasa que la aorta es tan grande, tiene un volumen, un calibre, perdón, tan prominente, que allí la aterosclerosis, pues, no es tan peligrosa. Sin embargo, en una arteria chiquitita, como una coronaria, ahí sí nosotros tenemos, pues, algo clínicamente mucho más peligroso. Pero ves, mira, esto es una arteria que es normal, ves que está lisita la túnica íntima, y acá no. Esto está lleno de este montón de lesiones elevadas. Todo eso es aterosclerosis. Eso ocurre porque la pared se lesiona, se repara, se lesiona, se repara. Y todas estas placas de ateroma son intentos de reparar el tejido. Mira, discutimos anteriormente que la inflamación no es mala. La inflamación es buena, de hecho, sin inflamación no pudiéramos sobrevivir. Lo que es malo es que la inflamación sea sostenida y persistente. Y aquí el problema de la aterosclerosis es que el agente ofensor es persistente. Eso es el problema. O sea, esto no ocurre de un día para otro. Estos son ciclos interminables y repetitivos de inflamación, reparación, tira línea. Ahí te vas, ¿ok? Que llevan eventualmente al desarrollo de una placa de ateroma cada vez más y más grande. El problema es que la lesión o el evento que esté estimulando esto es persistente. Persistente es la palabra clave aquí. Con mí me pasa algo una vez, no pasa nada. Mi cuerpo se puede defender y compensar perfectamente eso. Pero cuando el asunto es persistente, entonces pues ya tenemos nosotros algo que es potencialmente peligroso. Bien, la lesión que se forma en la arteria se llama la placa de ateroma o también le llaman solamente ateroma. Yo le llamo placa de ateroma. El problema de la placa de ateroma es que entre más crece, más luz de la arteria ocupa, más turbulento va a ser el flujo sanguíneo y entre más turbulento es, la placa de ateroma se puede romper. Y cuando algo se rompe, algo sangra. Y cuando algo sangra, entonces vienen las plaquetas. Y las plaquetas entonces forman un coágulo o un trombo dentro de esa arteria. Y ahí es donde entonces viene el infarto como tal. El infarto del corazón, por cierto, pues repito, no solamente las coronarias se obstruyen por aterosclerosis, también las arterias que están a nivel cerebral, las arterias que son periféricas, todas esas arterias pueden sufrir de alguna u otra forma este tipo pues eh, de desarrollo de aterosclerosis. Sobra decir que, como ya hemos hablado, el corazón, por ejemplo, por ser un órgano que no se repara, la fibra muscular cardíaca no se repara, una vez que se murió, pues se murió, por eso es que esto es una enfermedad que cuando está toda mecha es mortal. O sea, se recuerda que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Lo gallo de todo esto es que esto es prevenible. O más que prevenible, tú lo que puedes hacer es retrasar el progreso de la enfermedad. Por eso es que la salud pública es tan importante. La prevención, en términos costo efectivos, es mucho más barata que tratar. Eh, yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero a pesar de que todo el mundo lo sabe, pues aparentemente a muy poca gente le importa. Tienes esta arteria que está aquí permeable, la sangre pasa súper bien y con el tiempo se deposita la placa de ateroma, que está constituida esencialmente por colesterol, macrófagos, debris necrótico y tejido fibroso, y eso crece, y entre más crece, más turbulencia va a haber del flujo sanguíneo. ¿Ok? Ese crece tanto que puede obstruir la luz de la arteria, y entonces, lógicamente, esa arteria va a manejar menos volumen de sangre. Entonces, cuando eso ocurre, por lo menos un 70%, viene lo que usted le llama angina. Pues la angina no la vamos a hablar hoy, la angina la vamos a hablar en la próxima clase, pues porque pues eso tiene que ver más que con el corazón per se como tal. Entonces, ves qué desastre, ¿no? Y no cuento con eso, esto, probablemente el paciente que tiene esto también sea hipertenso, también sea diabético, también sea obeso. O sea, que no creas que aquí las cosas ocurren de forma aislada. O sea, lamentablemente, repito, por eso se llama la enfermedad cardiovascular. Eso es un gran espectro. La meta no es que haya más cardiólogos, la meta es evitar que esto ocurra. ¿Ok? Repito, la meta no es tratarlo.
la meta es evitar la progresión. Cosa que si yo sé que me va a ocurrir, bueno, ya, pues estoy salado, pues ya mis genes favorecen eso. Bueno, yo lo que voy a hacer es cuidarme. Lo que voy a hacer es cuidarme. Todo el mundo se acuerda de cuidarse cuando tengo una cama de hospital ya más allá que acá. Ya eso es tarde. Bien, entre más grande la placa de ateroma, más turbulento el flujo sanguíneo y la placa de ateroma puede, ¡puf!, puede romperse. ¿Ok? Entonces viene aquí el fenómeno trombótico. Por eso que repito, tienes que manejar bien tu triada de Virchow, que te explica por qué ocurre esto. Entonces, es interesante porque, pues, si estuviéramos en vivo, en directo, yo te preguntaría a ti, esto, ¿cuándo se inventaron los antibióticos? Me dice que no sabes. Yo te dijera, pues, investigalo y la próxima vez vuelve y me contestas. ¿Por qué? Porque el invento o la invención de los antibióticos y su uso de forma regulada trajo una revolución a la medicina. Tú ves que hoy en día, pues no es que es imposible, pero nadie se muere de que no, que me dio una neumonía, no, que me dio una diarrea, no, que me dio una infección de tejidos blandos. Nadie se muere de eso. O sea, sí se mueren, pero tú te entiendes, ¿no? O sea, el antibiótico trajo una revolución a toda la medicina de la mano de la tecnología. La tecnología entonces vino con el sedentarismo. Por ejemplo, si yo quiero, antes no existían ni carros, ni buses, ni elevadores, todo ese tipo de comodidades trajo sedentarismo a nuestras vidas, ¿ok? El acceso rápido de comidas trajo dietas hipercalóricas y esos dos elementos se asocian con desarrollo de toda esta enfermedad cardiovascular. Entonces, si lo quieres ver así, lo que nos mata son nuestros propios estilos de vida, cosa que es cierta. O sea, todo esto que ustedes en esta imagen acá abajo, todo este vaso que es anormal, podemos decir que eso es provocado, el paciente que lo sufre, él mismo se lo buscó. O sea, esto no ocurre de un día para otro. O sea, son estas hipercolesterolemias familiares que pues son más aisladas, pero cuando no, esto es buscado. Bien, la aterosclerosis es importante en los países desarrollados, perdón, son esos países que pues tú buscas la tasa de obesidad, entre más obesos tengas, mayor tipo de aterosclerosis vas a encontrar por ahí. O sea, eso está bien descrito. Se asocia pues paciente que tenga dieta hipercalórica, paciente sedentario, que paciente pues, estos son los factores que son modificables. Como tiene anteriormente, ¿no? Existe cierta predisposición genética al paciente que sufre esta hipercolesterolema familiar, pero bueno, por suerte esa enfermedad no es la norma. Eso tiene que ver mucho con este tema de mutación de receptores, etcétera, que eso creo que hay una diapositiva más adelante que lo explica. Bien, al igual que la hipertensión, hasta que la aterosclerosis no esté a toda mecha, no duele, no molesta. Entonces, pues eso también es un problema. Suele ocurrir más o menos después de los 45, 50, por ahí años, ¿no? No esperas encontrar un infarto en alguien joven, alguien menor de 30 años, no debe tener este tipo de debuts tan catastróficos. Eso ocurre más en personas ya 50 años en promedio en adelante. Interesante que las mujeres que están en edad reproductiva, tú nunca ves una mujer en edad reproductiva infartándose. Eso es extremadamente poco común, porque teóricamente, pues, los estrógenos las protegen de este tipo de eventos. Eso es interesante, ¿no? Eso quiere decir que Dios hizo a las mujeres más resistentes que los hombres. Fuera leer de eso, eso es interesante. Pero lo que también es interesante es que la mujer posmenopáusica que está con reemplazo hormonal, pues esos beneficios no son demostrables. O sea, que teóricamente, pues, la idea de esto es poder biológicamente reproducirse. Teóricamente, o sea, al final del día ese es el objetivo de esto. Por eso es que la biología protege a las mujeres en edad reproductiva. Curioso, ¿no? Bien, ¿qué cosas podemos modificar nosotros para no desarrollar aterosclerosis? Bueno, la dieta, que la dieta rica en grasas es perjudicial para esto. Bien, el problema no son las grasas, el problema es el exceso de grasas, ¿ok? Entonces, por eso es que cuando tú ves que la gente se hace una batería de laboratorios, entre esos laboratorios incluyen el colesterol, el LDL, el HDL y los triglicéridos principalmente. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bien,
Eh, el LDL es el que coloquialmente se llama colesterol malo. Bien, ¿qué ocurre normalmente? Normalmente el colesterol en exceso va a tu hígado, en tu hígado se excreta junto con la bilis. Entonces el exceso de colesterol es eliminado. El problema del LDL es que en vez de favorecer que ese colesterol se elimine, lo vas a comenzar a depositar en lugares donde no se deben. Un lugar que es muy sensitivo a este depósito de colesterol son tus arterias. Por eso es que el LDL es pues acusado de ser el malo, mientras que el HDL se le dice que es el bueno porque él favorece la excreción del colesterol a través de la bilis en el hígado. Por eso es que tú te haces esos controles y pues repito, eso no, eso si tú tienes tu colesterol alto, tú no lo sabes porque eso no molesta, eso no duele. Por eso es que tú te tienes que hacer esos controles si estás en este tipo de riesgos, ¿no? Lógicamente, pues es importante controlar eso a nivel de la dieta. No es que no consumas grasas, es que regules el consumo de grasas. Los extremos nunca son buenos, ni nada ni mucho, no. Una cosa equilibrada, una cosa regulada. Lógicamente, y no para aterosclerosis, para cualquier enfermedad, eventos que son modificables y que ayudan son el ejercicio. O sea, sinceramente yo no defiendo eso que tú mínimo vas a ser ahorita un maratonista, un atleta de triatlón, porque pues, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para estar todos los días en el gimnasio metido o corriendo en la hacienda costera, definitivamente no, pero sí es tratar de hacer un esfuerzo, aunque sea un esfuerzo mínimo por tener un poquito de actividad física, o sea, caminar un poquito, me explico, lo necesario. Lógicamente, pues que consumo moderado de alcohol, repito, los extremos siempre son malos, no es que ahora vas a ser tú un tipo 100% de abstinencia, la palabra es moderado. Si eres obeso, pues no es que ahora vas a ser un tipo con cuadritos y músculo y cosas, eh, no, es que controles el peso, que se mantengan en metas reales. O sea, no vas a ver tampoco ahora un fitness y cosas, porque eso pues definitivamente no es sostenible con nuestros estilos de vida, pero sí que lo controles. Y bueno, con el cigarrillo, pues ahí sí es una cosa universal. El cigarrillo sí no tiene ningún tipo de lugar en nada de estas cosas. O sea, eso sí es un vicio que pues eh, nada que ver. O sea, así que pues eso sí es mejor eliminarlo de raíz. Lo otro que puedes también, si con los estilos de vida no suficientes, es las famosas estatinas. Bueno, yo aquí me quedé porque, pues, sinceramente, yo no soy médico tratante, debe haber mejores tratamientos. Lo que sí sé que sigue aplicando es que las estatinas son tan populares porque son baratas, ¿ok? Esas son esas simvastatinas que tú conocerás porque alguien de tu familia tiene que consumir simvastatina, es un clásico. ¿Qué hacen las simvastatinas? Perdón, las estatinas en general. Disminuyen la síntesis de colesterol a nivel hepático porque inhiben a la HMG-CoA reductasa. O sea, es para pacientes que producen mucho colesterol de forma endógena. Eh, sí, son baratas y funcionan, pero repito, pues hay otros tratamientos que pues no me corresponden a mí porque no es mi área conocerlos. Entonces, mira tú, toda esta enfermedad cardiovascular, todo esto gira en torno a ella. Hipertensión, hiperglicemia, hiperglucemia es la palabra correcta, cigarrillo, sedentarismo, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, que es lo que estamos hablando aquí nosotros, todo eso eventualmente si no se controla, va a tener consecuencias catastróficas eventualmente a nivel de tu pobre corazón, entre otras cosas. Entonces, gran parte de estas las que tienes aquí, todas son hasta cierto punto, pues, controlables, hasta cierto punto. Bien, ya esto se mencionó, me voy a preguntar, pero ¿y qué tiene que ver el cigarrillo con el infarto? Bueno, entre otras cosas, la nicotina estimula mucho la producción adrenérgica de este poco de catecolaminas y bueno, pues lógicamente si tú te quitas ese factor de riesgo, tienes menos chance de desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea, que no solamente te asocia el cigarrillo con el cáncer y todas esas cosas que hemos hablado, sino que también se asocia con riesgo cardiovascular. Eso es un vicio que no, o sea, eso yo digo, yo no soy un santo, pero yo jamás promovería fumar. Primero, te digo por qué. Primero, es caro. Segundo, una vez que tú fumas no puedes quitarte ese olor de encima, te mancha los dientes.
y viene toda la enfermedad que produce. O sea, eso no hay manera de recomendar fumar. O sea, eso es un vicio que pues cero de cero. Bien, después hablaremos de la diabetes con más calma. Hasta este punto puedes plantearte, ¿la diabetes qué es? ¿La diabetes qué es? Es el aumento del azúcar en sangre. ¿Y por qué eso es relevante? ¿Por qué me interesa a mí el azúcar en la sangre? Bueno, esas son preguntas que pues uno se debería hacer porque pues, ¿qué tiene que ver eso con enfermedad? O sea, eso lo vamos a discutir hoy, eso lo vamos a discutir en su momento cuando hablemos de la patología de la diabetes, pero lo importante es que la diabetes provoca enfermedad vascular y eso se asocia con mayor riesgo de aterosclerosis, para variar. O sea que si el paciente es diabético, ya no pasa nada, es diabético, bueno, se controla la diabetes. Sobra decir que la diabetes tampoco se cura. La diabetes se maneja y se controla. Y la diabetes, una sale de control, pues es catastrófica. Pero reitero, eso no lo vamos a ver hoy porque si no, pues no termino. Bueno, mira, aquí a la derecha hay una arteria totalmente enferma, 100% enferma. Esto es una cosa anormal. Todo la periferia de esta arteria debe estar permeable. Todo esto que está aquí, todo eso es la placa de ateroma y la luz de la arteria está reducida prácticamente a un 20 o 30%, quizás 20. Todo esto que está aquí es la placa de ateroma. Ahorita vamos a discutir esa placa de ateroma, cómo se forma. Después esta cosa que está aquí más morado, eso es calcificaciones. O sea que esta cosa lleva tiempo, tiempo de existir. Todo esto aquí se generó en el contexto de un vaso que está inflamado. ¿Ok? Un vaso que está inflamado, esta progresión se asocia, repito, al paciente hipertenso con dilipidemia. ¿Ok? Y también, no contento con eso, si existe algún tipo de cuestión tipo estado de hipercoagulabilidad. Bien, del punto de vista patológico, entonces, ¿cómo se forma la placa de ateroma? Bueno, hay una lesión al endotelio y esa lesión al endotelio provoca inflamación que va a ser crónica a la pared de la arteria. Entonces, aquí van a participar células inflamatorias, sobre todo crónicas. Los protagonistas aquí, o los antagonistas aquí, que es una palabra más correcta, son los macrófagos. Los macrófagos, de segundo lugar, los linfocitos T, y bueno, el gatillante de ellos son las lipoproteínas que se depositan en esa pared de la arteria. Bien, entonces para que se desarrolle la aterosclerosis hay una serie de pasos que tienen que ver con que primero se lesione el endotelio, se acumulen estas grasas, vienen entonces todos estos elementos inflamatorios, monocitos que se ingresan en macrófagos, que puede transformar en macrófagos espumosos. Ahorita te lo voy a enseñar. Y con el tiempo todo eso va, si lo quieres ver así, va a remodelar la pared de esa arteria. Pero claro, no remodelar para mejor, remodelar para hacer la pared esa más ineficiente. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Bien, el gatillante, repito, el evento cumbre de todo esto es la lesión endotelial. ¿Ok? Esto comienza con la lesión endotelial que lleva entonces a que esa túnica íntima esté más gruesa. Y esa túnica íntima gruesa lo que hace es que el endotelio sea disfuncional. Que ese endotelio disfuncional es un endotelio proinflamatorio. Perdón, permite mayor adherencia a leucocitos, permite mayor permeabilidad y también está en un fenómeno tipo protrombótico. O sea, este es un endotelio que está golpeado, es un endotelio que está alterado, es un endotelio que permite todo este montón de inflamación. Entonces, ves aquí en esta arteria que está sana la uno, ves cómo el flujo sanguíneo es laminar. O sea, es un flujo sanguíneo normal. Mientras que entre más crece la placa, más turbulencia va a haber de flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, esa es la consecuencia hemodinámica de esta aterosclerosis. Bien, en este punto es importante esta diapositiva porque te explica por qué en las venas no ocurre aterosclerosis. Porque en la vena el flujo sanguíneo es mucho más lento, no es turbulento. Por lo tanto, la aterosclerosis es una enfermedad propia de flujos sanguíneos que son caóticos, o sea, flujos sanguíneos de tipo arterial que ocurren a mucha velocidad. Bien, lo otro que ocurre es que normalmente cuando tú consumes tus lípidos,
Recuerda que el lípido no es soluble en la sangre, entonces el lípido va transportado en unos complejos que se llaman complejos de lipoproteínas. Entonces de ahí los lípidos son depositados en los sitios que así lo requieres. Pero ¿qué ocurre si entonces esas lipoproteínas son deficientes, están anormales, y entonces pues comienzan a depositar los lípidos donde no es, como por ejemplo en la pared de tu arteria? Bueno, eso puede ocurrir si los genes que codifican esas lipoproteínas están mutados o si los receptores de estas lipoproteínas están mutados, que eso es lo que ocurre en la hipercolesterolemia familiar. Esos genes que codifican esos receptores están anormales y eso lo que favorece es que todas esas lipoproteínas se depositen principalmente en la pared de la arteria. Entonces, ese paciente es el que te hace un evento cardiovascular a temprana edad. 25, 30 años ese libro, pues yo no escrito tan temprano, pero pues está descrito en la literatura. Bien, ya sabes, mira, aquí hay que ser reiterativo, pues porque pues esta cuestión, pues con una sola vez que lo digas no es suficiente. Entonces, para ser reiterativo, todos estos eventos se asocian con la hipercolesterolemia. O sea, ese es el elemento que va a favorecer ese estado sostenido de inflamación en la pared del vaso. Aquí tienes nuevamente tus LDLs, que son los malos, porque favorecen el depósito de colesterol en la arteria, mientras que el HDL es, entre comillas, el bueno, porque favorece la excreción de colesterol a través del hígado. Ninguno es ni malo ni bueno, pero lo que pasa es que el evento que producen, pues, el LDL es mucho más deleterio. Bien, entonces, pues, todos estos eventos se van a gatillar si hay factores de riesgo, repito, diabetes, si los colesteroles están fuera de control, si el paciente tiene una dieta demasiado colesterol, todo eso pues se va a gatillar con mucha más violencia. Entonces, ¿por qué las grasas en la arteria llevan a aterosclerosis? Bueno, supuestamente esas grasas en la arteria afectan la función del endotelio, lo inflaman. Eso lleva a la producción de muchas especies reactivas de oxígeno, slash radicales libres, y esa inflamación lleva a que entonces la acción de vasodilatación del óxido nítrico sea inadecuada. Traducción, eso lleva a un endotelio disfuncional. ¿Ok? ¿Qué más lleva esa hiperlipidemia? Bueno, lleva a que se depositen muchas lipoproteínas en esa arteria, se depositan cristales de colesterol que eventualmente van a llevar a que se sostenga este evento. Eventualmente, echa para atrás, llega este montón de grasa y esa grasa a tu cuerpo no le gusta. Entonces tu cuerpo la va a atacar. ¿Quién se encarga de eliminar esa grasa? Bueno, tus amigos los macrófagos, que en este caso pues pasan de ser héroes a ser los malos de la película. El macrófago llega, inflama, y el macrófago cuando inflama una inflamación que es potente, una inflamación que va a generar muchos radicales libres, ¿ok? Que oxidan esas grasas, esos LDLs, y una vez oxidados, el macrófago se los va a fagocitar. Cuando el macrófago fagocita esas grasas, se transforma en estas células que tú ves acá, que se llaman las células espumosas o macrófagos espumosos, que son macrófagos con una gran cantidad de citoplasma pálido, espumoso también. Entonces, las células espumosas son macrófagos que están comiendo grasas, puede ser en varios sitios, pero aquí enfocados en la pared de esa arteria. No contento con eso, está descrito en la literatura que ese LDL oxidado también es tóxico a la pared vascular por sí mismo, ¿ok? No contento con eso. Todo esto aquí está orquestado por linfocitos T y macrófagos, todo eso está inflamado. Es decir, hay un montón de citoquinas proinflamatorias que hacen que esa inflamación pues se mantenga, o sea, que sea persistente y prolongada. La teoría dice esto, bueno, ¿quién provocó todo esto? El exceso de grasas. ¿Ok? Mientras haya grasas, los macrófagos van a atacar. Entonces tienes que teóricamente evitar que la grasa llegue allí para que los macrófagos pues se queden tranquilos. Después de mucho tiempo, si tú le das chance a eso, recuerda que el tejido se inflama, se repara, se inflama, se repara, hasta que eventualmente queda esta cosa que está rosada aquí. Eso es una cicatriz de tejido fibroconectivo.
que está obstruyendo toda la luz de esa arteria. Entonces aquí ya el flujo sanguíneo lógicamente va a ser turbulento. ¿Ves? Aquí ya no está tan inflamado, sino que esto está prácticamente puro tejido conectivo. Aquí en el fondo hay inflamación para variar y todo esto está calcificado. Pues esto es viejísimo, esta lesión. Y ves estas ranuras blanquitas. Esos son los famosos cristales de colesterol. Bien, de forma resumida entonces, llega aquí la grasa, ¿ok? La grasa a tu cuerpo no le gusta, el exceso de grasa, mejor dicho. Llegan entonces los monocitos por la sangre, llegan al sitio de batalla, y aquí se diferencian en macrófagos. O sea, los macrófagos comen colesterol, y se diferencian ellos a su vez, no se diferencian, se transforman en macrófagos espumosos. Todo esto ocurre de forma masiva, tan masivo que eso inflama la pared del vaso, la hace inadecuada, la endurece y entre más inflamación, más reparación, lo que lleva a que esa placa de ateroma progrese, crezca y entre más grande la placa de ateroma, reitero, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque el flujo sanguíneo cada vez va a ser más y más y más y más turbulento. Bien, el elemento clave aquí es la inflamación entonces. Entonces, ¿cómo evitamos esa inflamación? Bueno, lo mismo, ¿no? La inflamación la evitamos exponiendo a nuestro endotelio a ese exceso de grasas. Pero si eso es inevitable, tú vas a tener que cualquier cantidad de macrófagos, linfocitos T, que secretan citoquinas proinflamatorias, que atrae más macrófagos al sitio de batalla, y lo que hace es perpetuar esa inflamación que, reitero, será crónica. Esa inflamación sí, su función es destruir o fagocitar o eliminar la grasa, pero en ese intento también van a liberar factores que van a dañar el músculo liso y van a favorecer una nueva producción de matriz extracelular. Todos esos eventos llevan a que cada vez esté más alterada esa pared vascular. Entonces, también se secretan un montón de factores de crecimiento que hacen que se sintetice más músculo liso, se sintetice más matriz extracelular. Todo eso va a aportar a que cada vez crezca más y más y más esa placa de ateroma. ¿Quién produce esos factores de crecimiento? Bueno, tus macrófagos y tus linfocitos T para variar. Eso no es bueno, por cierto, esto es malo. Bien, el problema entonces viene cuando la placa es tan grande que el flujo sanguíneo es lo suficientemente turbulento para que esa placa sufra cambios. ¿Okay? Cambios tipo que la placa se rompa, se ulcere o se erosione. Cuando eso ocurre, la placa sangra. Y cuando la placa sangra, entonces tus plaquetitas se van a comenzar a agregar. Y cuando eso sucede, el trombo dentro de la arteria crece rápida y súbitamente hasta llevar inevitablemente esa obstrucción a un 100%. Y cuando eso ocurre, es que entonces el paciente inevitablemente se va a infartar. ¿Okay? De ahí nace la relevancia de la aspirina infantil, que ya usted sabe, o asumo que debe saber, que es un inhibidor del tromboxano A2, que recuerda que ese es el más importante agregador de plaquetas de nuestra cascada del ácido araquidónico. ¿Okay? El problema es ese, que la placa se rompa, y cuando la placa se rompe, sangra y viene entonces el evento trombótico, que es el que sí puede y si le da chance va a ser fatal. Bien, lo que sí es cierto es que independientemente de que si yo como grasas en exceso o no, algo de grasas tengo en mi dieta y con los años algo de esa grasa se va a depositar en mis arterias. Estos depósitos de grasa que están en esta aorta son inofensivos, o sea, no tienen mayor relevancia y como dice acá abajo, ocurren a partir de los 10 años independientemente de la dieta. Eso pues es normal hasta cierto punto, una aterosclerosis leve, producto del envejecimiento que es perfectamente normal. El problema viene acá, ¿ok? Cuando la placa de ateroma crece mucho, ya son lesiones de 1 centímetro en promedio, lesiones elevadas, que cuando se trombosan porque se rompen, entonces se van a ver así rojizas porque están llenas de sangre. Tú ves eso al microscopio y lo que vas a ver es un montón de macrófagos espumosos, un montón de linfocitos, vas a ver necrosis porque en el sitio donde los macrófagos pelean con el colesterol, bueno, los macrófagos se cogen esta cosa en serio. El macrófago es como un soldado, el tipo, si tiene que morir en la batalla, pues va a morir. ¿Okay? Por eso es que va a haber necrosis también en esa pared de la aterosclerosis.
esta placa de ateroma, perdón. Y sobra decir que si hay necrosis, eso atrae más inflamación. Entonces, esto es un gran círculo vicioso, ¿ok? Donde lo que sufre es la placa de ateroma. Se puede calcificar con el tiempo, con calcificaciones, porque esto, es antiguo. Esto que está acá, morado basofílico, esto es la calcificación. ¿Verdad? Que la calcificación ocurre porque cuando se rompe la pared celular, se liberan los componentes de la pared celular, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen ácidos grasos. En los ácidos grasos libres son afines con la sal de calcio. Cuando hay mucho ácidos grasos, el calcio se acumula, se deposita al punto de generar una calcificación. Aquí en bajo aumento ves estos blanquitos granototes. Son los famosos macrófagos espumosos. Y aquí esta ranurita es un colesterol class. Es un cristal de colesterol. Bueno, ya vimos cómo se forma la placa de ateroma en estos. ¿Cuánto llevo tiempo hablando yo? En una hora. Entonces, la consecuencia de esto, pues, repito, la placa de ateroma, pues hasta cierto punto no molesta, no duele. El problema es cuando crece mucho. Cuando crece mucho y hay síntomas, pues ya ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque se asocia, sabes que hay infartos al corazón, infarto en el cerebral, y vamos a ver que en la clase de la diabetes se asocia con enfermedad vascular periférica. Es un problema. Lógicamente, pues, eso es más sensitivo en arterias que son más chiquititas. Repito, pues, unas que son las favoritas son las coronarias. Bien, problema viene cuando la placa de ateroma crece mucho, ¿ok? Tanto así que se va a estenosar el vaso y por lo tanto va a impedir el paso adecuado de sangre. Todo eso va con cambios a nivel del flujo vascular dentro de esa arteria que llevan a que la placa se lesione, sangre. ¿Ok? Sobra decir que eso es lo que lleva a el infarto. Entonces aquí tenemos estas placas que son vulnerables. Esas son las que preocupan porque son las que están más inflamadas. Son placas suaves que están llenas de macrófagos, llenos de lípidos. Esas son las placas que son propensas a romperse. Está llena de grasa y de macrófagos. Con el tiempo, y si el paciente tiene suerte, la placa, pues una placa estable, que es sobre todo más rica en tejido fibroso. Esa placa que es estable, entre comillas, tiene menos chance de romperse o ulcerarse y por lo tanto menos chance de trombosis. Pero no todos los pacientes corren con esa suerte. Entonces, de forma resumida, pues ya sabes que esto se asocia con inflamación, que se asocia con estilos de vida propios de toda nuestros realidad actual 2023. Sabes que también hay una parte adrenérgica importante, porque si yo produzco mucha catecolamina, todas mis cosas a nivel cardiovascular van a empeorar. Por eso es que supuestamente dice la teoría, dice el libro, que los infartos ocurren de 6 de la mañana al 12 del mediodía, que es como la hora pico de estrés. La gente se infarta a esa hora, teóricamente. Los hombres sobre todo, ¿no? Estoy en el carro, en el tranque, y bueno, ya el tranque está y ya me infarté en el carro, pues que chiste, ¿no? Que me infarté por un tranque, que ley. Pero bueno, eso pues está bien descrito, pues según el libro, no sé aquí en Panamá cómo funcionará. Asumo que funciona de una forma proporcional, pero importante, ¿no? Como dice aquí en azulito, no todas las placas rotas terminan en estos desenlaces catastróficos, por suerte. Pero bueno, un porcentaje sí ocurre y bueno, por eso es que es importante conocer este asunto. Bien, otra vez una pausa y vamos a hablar aquí en los próximos 20 minutos, quizás menos, de otras enfermedades que ocurren a nivel de tus vasitos.
Ok, vamos a entonces a esta segunda parte de enfermedades que son un poquito menos comunes o menos reconocidas, así como las anteriores. La primera es el aneurisma, ¿no? El aneurisma que tú ves aquí, tienes una pared de una arteria y la pared se dilata, está dilatada la pared de la arteria. Es más común en hombres que fuman, viejos ya 50 años. El problema de el aneurisma es que dentro de esa pared dilatada arterial, el flujo sanguíneo va a ser turbulento, va a ser anormal. Y el otro problema es que en esa pared de ese aneurisma, pues la pared va a ser más débil y la pared se puede romper. ¿Cuándo ocurre eso? Si el paciente, por ejemplo, es hipertenso, entre más turbulento el flujo sanguíneo, más fuerza le pega la sangre a la pared y entonces se puede romper ese aneurisma y sangra. Y eso es muy sensitivo, por ejemplo, en una arterita que está en el cerebro. Por eso es que eso hay que entrar, hay que abrir, hay que reparar esa arteria y hay que quitar ese coágulo, porque si no, pues ese sangrado, ese hematoma va a ocupar espacio y eso va a empujar a el cerebro. Bien, yo ocurre, por ejemplo, una disección aórtica, que es que ocurre aquí un tercer espacio que entonces se va a llenar de sangre. Este espacio aquí se llena más de sangre y entonces eso puede y va a debilitar la pared del vaso. El principal factor de riesgo para esto, para variar, es la hipertensión. Eso lo menciono porque yo sé que no es tanto de su carrera, pero es para que tú veas todas las consecuencias que puede tener una hipertensión que no está siendo controlada. Esta otra que son las vasculitis, es una enfermedad eh, de causa autoinmune. Van los complejos inmunes y se depositan en los vasos y ahí entonces van a provocar inflamación. ¿Ves esta piel acá? ¿Ves estos vasitos y los vasos como están todos inflamados? Eso ocurre porque hay complejos autoinmunes que atraen toda esa inflamación, sobre todo con neutrófilos. O sea que el asunto es agudo, que es una inflamación que está sostenida. Entonces, bueno, estos son los tipos de enfermedades más misceláneas de las vasculitis, es para que veas que ocurren en todo tipo de vasos, ¿no? A tanto arterias como venas como capilares. Y bueno, la contraparte venosa ya la conocimos nosotros en la clase anterior. Recuerda que están las varices venosas, donde el flujo sanguíneo de vuelta al corazón, flujo venoso, va a estar disminuido porque las venitas son anormales. Entonces las venitas no van a poder retornar adecuadamente la sangre y la sangre se va a quedar estancada en esas venitas. Entonces, cuando la sangre queda estancada, la venita maneja mayor cantidad de volumen de sangre y por eso es que la venita pues se va a dilatar. Estas pues fuera de lo estético no tienen mayor consecuencia porque estas no se trombosan, o sea, estas no tienen chance de hacer trombosis, a diferencia de su contraparte venosa profunda en pacientes sedentarias, sobre todo mujeres obesas, que no hacen ejercicio, y también se asocia pues con el útero grávido. El útero grávido es el útero del embarazo por un tema de aumento de la presión hidrostática, porque se pues interrumpe el retorno venoso hacia el corazón. Entonces, con el tiempo también las válvulas venosas pierden su función, eso favorece que la sangre pues no retorne con tanta facilidad y ocurre esto que ves acá. ¿Ves? Se estanca la sangre, trata de retornar y lo que hace es que se acumulan las venitas y por eso es que las venitas pues se van a dilatar. ¿Ok? Repito, no tiene mayor consecuencia porque es poco probable que estas venitas superficiales con varices se trombosen. No es que es imposible, pero es estadísticamente poco probable. Lo otro que también puede ocurrir son las varices a nivel, por ejemplo, esofágicas. Después vamos a ver que el hígado drena al sistema porta y el hígado cirrótico, por ejemplo, no recibe sangre. O sea, la sangre se queda acumulada en los otros sitios de drenaje venoso visceral, incluyendo las varices del esófago. Esas varices se pueden romper y esto es clínicamente peligroso. También están las hemorroides ahí. De ello no hablar hoy porque eso lo vamos a ver con más calma en la clase pues, del sistema digestivo. Lo que sí vamos a ver hoy es los tumores de tipo vascular. ¿Ok? Asumo que usted ha visto esto. Un niño que nace con una mancha roja, impresionante la mancha roja.
Es un simple hemangioma, ¿ok? Que es un tumor vascular benigno. ¿Ok? Si lo ves en un microscopio, tú ves que el tumor está constituido de unos vasos grandototes, dilatados, llenos de sangre. Son relativamente comunes, ¿ok? Sobre todo en los recién nacidos, y eventualmente pues desaparecen solitos. Se llaman hemangiomas capilares. La otra variante ocurre sobre todo en la mucosa de la cavidad oral de las mujeres embarazadas, por eso también llaman tumor del embarazo. Ese es el famoso hemangioma lobular capilar, o su nombre más conocido es el famoso granuloma piógeno, un tumor vascular lleno de vasitos, ¿ok? Vasitos que están inflamados, ¿ok? Llenos de sangre, que es lo que le da esta apariencia clínica. Dice la teoría que hay un vasito principal que le aporta sangre a los vasitos periféricos que son más chiquitos. El tumor suele estar ulcerado, el tumor suele estar bien inflamado, pero repito, eso no tiene nada de malignidad. De hecho, es extremadamente común esos granulomas piógenos, sobre todo en el embarazo, por eso que se llama también tumor del embarazo. Perfectamente benigno. Lo otro que ocurre es la contraparte linfática, nuestros linfangiomas, que son canales vasculares, pero que carecen de eritrocitos. Pueden crecer bastante, como este que acá es higroma quístico, que puede crecer en el paciente adolescente. Y bueno, es benigno, pero es cierto que confunde con otras cosas y hay que descartarlo. Bien, este que está acá ya lo conocimos la clase anterior, es el sarcoma de Kaposi, que ocurre sobre todo en el contexto del paciente inmunosuprimido HIV-Sida, pero leyendo es cierto que puede ocurrir también en pacientes pues ancianos, sobre todo hombres. Recuerda que el sarcoma de Kaposi se da por la coinfección con el herpes virus 8. Es un tumor vascular en el cual los vasitos pues tienen esta forma de ranura, ¿ok? No solamente afecta la piel, sí, es cierto que la piel es el sitio más común, pero yo he visto, por ejemplo, en ganglios linfáticos. ¿Por qué ocurre este sarcoma de Kaposi? Porque en ausencia de una inmunidad regulada por linfocitos T, el herpes virus 8 estimula a muchos factores de crecimiento vascular endotelial sin oposición, y eso es lo que hace que estos vasos proliferen sin control. Por eso es que reitero, es un tumor vascular. El endotelio prolifera demasiado. Y bueno, ya para finalizar, este último, que es el tumor vascular más maligno de todos, que es el angiosarcoma. El tumor, y es un tumor agresivísimo, destruye, hace metástasis, una cosa impresionante. Una sobrevida bien abismal, extremadamente maligno. Se asocia, por ejemplo, al país de la mastectomía, la radiación en ese sitio. Hay angiosarcomas que ocurren después en este contexto. Ves que esta es una piel y ves el tumor que es células atípicas, malignas, polomorfismo marcado, acá hay necrosis. A veces que el tumor está tan desdiferenciado que no hace vasos y toca hacer el diagnóstico por inmunistoquímica, porque hay que demostrar que esas células tienen diferenciación vascular. O sea, eso te habla a ti del tumor, de lo agresivo, lo bravo que es. Yo he visto, por cierto, una paciente joven de 30 años, más o menos, que tiene un angiosarcoma en el corazón. Él se murió, lógicamente, pero un tumor a otro nivel, un tumor de high grade, a alto grado, ¿ok? Catastrófico realmente. Bueno, eso es todo por hoy. 1 hora y 11 minutos, menos si le cuentas el intermedio, pero bueno, después revisan esto con calma y si hay preguntas o dudas me notifican. Hasta luego.